Eh, Buenos días, licenciado. Mi grupo y mi persona escogimos el tema sobre los actos procesales. Bueno, ¿qué diferencia hay entre hechos y actos procesales? Los hechos que dan lugar a un conflicto que se plantea ante la justicia para que lo resuelva una conciliación de tránsito que necesita encontrar un culpable para que pague a la víctima el derecho a la reparación de los perjuicios sufridos. Son aquellos que constituyen una relación jurídica de carácter sustancial, es decir, que son acciones voluntarias contractuales y no extractuales, que se dan con anterioridad al proceso y hechos y actos jurídicos. En cambio, los actos procesales suceden únicamente dentro del proceso. Algunos están predispuestos y se reglamentan con el principio de legalidad de las formas, redacciones de las demandas u otros que acontecen como actuaciones que transcurren en audiencias escritas. Hay un problema común de los actos jurídicos y procesales que no reciben igual explicación. Es el tema de vicios de consentimiento, es decir, allí se puede observar cómo se tratan las cuestiones de la voluntad en cada uno de ellos. Ahora bien, como bien sabemos, tanto como los actos jurídicos como los procesales se ocupan de traer los hechos al proceso. Para ellos son los actos procesales que se registran una forma determinada a una guía o tutor que les impida vulnerar el orden preestablecido por las por las modalidades, asignadas al principio de legalidad de las formas y preclusión de los actos, de manera de obrar de sujetos deben ajustarse a dichos régimen. El punto número 2 es cómo se clasifican los hechos en el proceso. Los hechos procesales no solo son iguales a los comunes, tampoco se relacionan con los hechos jurídicos, porque cada uno de ellos tiene una repercusión e importancia diferente. La distancia que se produce cuando se pretende encontrar una clasificación de ellos, tomando desde que el Código Procesal menciona, por ejemplo, la afirmación de cómo ocurrieron las cosas que se demandan, tienen importancia para fijar la competencia. Estos hechos conocidos son determinantes para saber la causa de recusación por enemistad, odio o resentimiento. Si estos hechos son reconocidos para o ¿qué se llama? Pueden dar lugar a la recusación con causa, sin olvidar que estas causales obligan a la exactitud de los hechos para lograr esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. También se mencionan los hechos ficticios o ideales, para definir una conducta temeraria o maliciosa. Hay hechos urgentes que facilitan la presentación del gestor procesal en el sujeto sofista, que es el sistema procesal que propone y existe una presunción de verdad sobre los hechos lícitos a que la demanda se refiera cuando las partes debidamente notificadas no responden adecuadamente o bien cuando no contesta la demanda. Y ahí en el código dice que sería la prueba de rebeldía. Continuando con el punto número 3, que es cuáles son los hechos a probar. El proceso civil se rige en nuestro sistema por el principio de dispositivos, según la cual la instancia se inicia y se desarrolla a pedido de partes. Por ejemplo, el nemo y Unex y Sine Actore, que es el actor, el principio, quien aporta los hechos y ofrece la prueba para demostrarlos. También le corresponde al demandado resistir la versión que trae el demandante, afirmando otros hechos.
modificando los expuestos con una versión distinta o poniendo excepciones que impida, obstaculicen o extingan la procedencia de la pretensión, provocando en cada actitud un efecto singular. Estos hechos que enunciamos en el punto anterior son constitutivos porque la causa de pedir la presente del actor, aunque son también constitutivas. Las razones que tiene el demandado para obtenerse son hechos modificados los que se dan una versión diferente a la que se afirman en la demanda. Bueno, voy a continuar con el punto número 3, que es ¿cuál es el problema que presenta la voluntad en los actos procesales? La actividad que las partes o terceros o el juez cumplen con el proceso son los que definitivamente de manifestaciones de voluntad siguiendo una secuencia lógica, y si el acto procesal es una categoría de los actos jurídicos, quedarían comprendidos en la consecuencia entre aquellos que se pueden contaminar por los denominados vicios de voluntad. Sin embargo, esta conclusión resulta un tanto forzosa, ni también se puede observar los requisitos y condiciones que se imponen al acto procesal en su forma de expresión. No se trata entonces de enfrentar el acto jurídico, son aquellos procesales sino diferenciados convenientemente para elaborar a partir de sus principios las consecuencias propias que tiene cada uno de ellos. La utilización de las formas materiales, por ejemplo, no obstante deben ser prudentes porque aun cuando el acto procesal sea indudablemente un hecho voluntario que da vida, es evidente que esa manifestación no persigue otro efecto que no sea aplicable en el proceso, y esto radica la principal diferencia con la voluntad contractual que pretende producir unas consecuencias jurídicas. El otro punto es quiénes son los sujetos en los actos procesales. Los actos procesales provienen del órgano judicial, de las partes en los que los terceros que son convocados al proceso a cumplir una acusación determinada. Cuando nos referimos al órgano judicial, comprendemos a los auxiliares de la justicia como secretarios, oficiales de notificadores, funcionarios del Ministerio Público, entre otros. Con relación a las pruebas involucran la actividad de sus representantes legales y convencionales. La diferencia estrictiva es la que está caracterizada en sus respectivas actuaciones, porque en tanto el juez y sus auxiliares les corresponde a obrar el ejercicio de un deber constitucional, cual es el asegurar la justicia garantizada debido al proceso, y partes y terceros solo los modifica un interés personal y los deberes y obligaciones procesales que han de separar sus actuaciones. Los terceros, por su parte, responden al cumplimiento de una carga pública. Testigos, informantes, en cambio, las actuaciones de las partes se subordinan, se puede decir, los recaudos que estos deben reunir para su postulación. Ellos se denominan aptitudes y consienten en la capacidad para ser parte y para realizar acciones procesales. Bueno, yo voy a continuar con los requisitos de los actos procesales. Bien, el proceso tiene un gobierno para la actividad procedimental que procura alejarlos de vicios y de la ineficacia. Cuando la reunión de recaudos se dirige a la unidad que en el proceso significa,
se habla de presupuestos procesales. En cambio, el análisis particular de cada actuación lleva a establecer las condiciones de acto para provocar efectos jurídicos. El principio solo se ejecuta cuando son actuaciones procesales, una vez que se instaura la demanda y se presenta también la pretensión. Por lo tanto, no serían actos procesales los preparatorios de la instancia, los convenios establecidos para obtener efectos procesales, ni todo otro acto que no sea producto de la relación jurídica. Con relaciones a las partes, para que sus actos sean jurídicamente válidos, será preciso que ellos reúnan los citados compromisos con la aptitud para lograrlos, o sea, capacidad, legitimación, presentación suficiente. Pero para adquirir eficacia, estos actos deben estar dotados de idoneidad o fundamentación, bastante para lograr el fin que quieren sin que el resultado desfavorable o la sentencia en contrario los desvirtúe como actos procesales. La causa no es elemento ni condición de acto, porque la finalidad es un hecho contingente que no incide en la eficacia misma de la actuación para obtener un resultado. Los requisitos pueden clasificarse a partir de las necesidades que se requiera, esto para ser admisibles y para ser procedentes. Los actos procesales deben reunir requisitos de admisibilidad en cuanto a la forma de expresión y por el lugar y el tiempo, o por el tiempo en el que se restauran. Bueno, como siguiente punto vamos a ver los requisitos que reglamentan los actos procesales. Al hablar de requisitos hablamos de un principio. Este principio es conocido como legalidad de las formas. Se interpreta como algo indispensable y jurídicamente valiosa, por cuanto tiene por finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos para lograr y salvaguardar la garantía de la defensa en un juicio. Como regla general, las actuaciones judiciales deben practicarse en la sede de la oficina judicial. Cuando hablamos de plazos, consiste en la determinación de un periodo de tiempo dentro del cual puede realizarse el acto procesal. Dentro de todo eso también existe la forma de los actos procesales. La oralidad o la escritura, para la calificación de un procedimiento como oral. Lo decisivo es su fase probatoria, entendiéndose por tal aquel procedimiento en el que tan solo el material procesal aportado oralmente al juicio puede ser apreciado en la decisión final. Es decir, el proceso es oral si los fundamentos de la sentencia se constituyen mediante las alegaciones y pruebas orales efectuadas en el juicio. Otro punto muy importante es la lengua. Los actos procesales deben expresarse en la lengua castellana, pero si no existe o no entiende la persona, se debe usar un traductor para que todo sea conforme a un debido proceso. La publicidad también es importante. Los actos procesales son en principio públicos, aunque la ley admite excepciones. Como siguiente punto, vamos a decir dónde se realizan los actos procesales. Estos deben realizarse en el lugar destinado como sede del tribunal, salvo para aquellos actos que previamente se acuerde como sitio conforme a la ley, bien sea de oficio o a petición de partes. La sede del tribunal es el recinto donde durante las horas de despacho o audiencia se desarrollan las actividades del tribunal y esta determinación del ámbito espacial se fundamenta en la garantía de igualdad para que las partes tengan certeza de las actuaciones. Excepcionalmente se puede actuar fuera de la sede del tribunal, siempre que esto lo acuerde con anticipación al acto en algunos casos. Por ejemplo, cuando deba tomarse la declaración a un testigo que no puede acudir al tribunal.
También puede ser en el supuesto de la prueba de inspección judicial. El tribunal se debe trasladar al sitio donde deba dejarse constancia de los hechos. Hay ciertos supuestos en que se examina a la persona de acudir al tribunal, pero este tampoco se traslada. En estos casos, la persona envía un escrito respondiendo al tribunal que elaboró el cuestionario. La prerrogativa para la declaración la tienen algunos funcionarios públicos, tales como el presidente de la República, contralor, gobernadores, ministros, autoridades. Excepcionalmente, el tribunal puede acordar que las personas exceptuadas rindan la declaración en su morada. Como siguiente punto, vamos a ver cuándo se dan los actos procesales. El tiempo tiene una gran importancia para las actuaciones procesales, desde que termina la eficacia del acto y la producción de consecuencias jurídicas. La actividad puede referirse al periodo de tiempo dentro del cual se deben ejecutar actos eficaces, o bien cifrarse al lapso destinado para su cumplimiento. En el primer caso, hablamos de la generalidad del tiempo y particularmente de las que son horas y días hábiles para ejecutar actuaciones y diligencias. Y en el segundo caso, especificamos el plazo previsto para celebrar el acto fundado en el principio de preclusión y asentando en otras formas de contenido sustancial. En general pueden observarse en estos tiempos una duración diferente que obedece a circunstancias de registros diversos. Por ejemplo, los sábados y domingos son recesos normales que corresponden al descanso. Los feriados dependen de las fiestas que se conmemore, pudiendo ser religiosas o civiles, a cuyo fin la inhabilidad del tiempo sigue lo ordenado por la legislación administrativa. Como siguiente punto vamos a ver cómo se encuentran los plazos procesales. Para el cómputo de los plazos procesales y el cumplimiento de cierto tipo de notificaciones son útiles todas las horas de los días hábiles. Si se trata de las actuaciones que deban cumplirse en las dependencias del juzgado, lo habilitado en el horario es el horario de atención, con excepción de las audiencias de prueba que pueda extenderse hasta su finalización. La habilitación es una medida excepcional que solo procede para no tornar ilusorio el cumplimiento de una procedencia judicial o para evitar consecuencias desfavorables al derecho de las partes. En este caso, por ejemplo, el artículo 90 nos habla de los plazos que transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Y se van a exceptuar los plazos cuya duración no excedan los 15 días, los cuales se computarán los días hábiles en el cómputo de los plazos que excedan los 15 días, se computarán los días hábiles y los inhábiles. Clasificación de los actos procesales. Los actos procesales son 9. Se clasifican en 9 plazos, que estos vienen siendo diferentes criterios. La primera son plazos legales, que son establecidas por la ley procesal, de un plazo para un cumplimiento para poder responder una demanda son 15 días y 5 días para poder reducir un recurso de apelación. El segundo, los plazos judiciales son aquellos que pueden establecer el juez tribunal para poder suplir una omisión legal. Los plazos convencionales son las que las partes acuerdan sin participación del órgano jurisdiccional. Pueden prolongar un plazo o suspender su curso de acuerdo al expediente judicial. Los plazos perentorios son aquellos que tienen un vencimiento que opera automáticamente, dando por la decaída la oportunidad para articular el acto procesal. Y también vienen siendo los plazos
prorrogables, que estos son los que detienen una prolongación de su vencimiento a través de una resolución judicial. El otro plazo son los plazos individuales, que esto viene a ser que son los que cuentan cada parte para la realización de sus actuaciones. Así por decirlo, un ejemplo, un plazo para contestar una demanda o interpretar un recurso también. Y los plazos comunes son aquellos que ocupan una parte o ambas partes dándoles un tiempo y un conjunto, así por decirlo, un ejemplo sobre la prueba. Y los plazos ordinarios son los que se fijan sobre la base en que las personas citadas tengan su domicilio dentro de las circunstancias judiciales que sean correspondientes. Los plazos extraordinarios, que sería bien el último, estos se otorgan en casos excepcionales que atienden a la distancia a donde debe ejecutarse la actuación de una demanda. Y como todos también nos podemos preguntar, ¿se suspenden o se interrumpen los actos procesales? Ahí les vengo a explicar que todos los plazos son susceptibles de suspensión o interrupción de los actos procesales. Así por decir, la suspensión puede producirse, de hecho, por la disposición judicial o por acuerdo de partes. También la suspensión por un orden judicial hay un fundamento en el artículo 157, donde en las partes que disponen los jueces y tribunales deben declarar la interrupción de los plazos cuando sea de fuera de mayor o fuerza mayor o algo de causas graves, ¿no? Entonces, esto puede hacer imposible de la realización de un acto pendiente. Ahí podemos ver que se puede interrumpir los actos procesales. Y sobre la interrupción, por su parte, pueden operar de hecho o por la reducción judicial, donde pueden ser sus supuestos o suspender del primer caso. Continuamente, ¿a qué podemos denominar pertenencia de un acto procesal? Esa pertenencia nos podemos referir a la posibilidad, es decir, a la amplitud genérica del objeto. Entonces, para poder figurar como tal en un proceso. También podemos decir que en algunos casos, existiendo la posibilidad de actuación, no obstante, se llega a la irreceptibilidad propiamente por dicha y por carecer el acto de la adecuada provisión de los recursos judicial sobre el efecto que produce un acto que es inadvertidamente nula. O sea, es decir que la pertenencia puede ser inadvertidamente nula con el acto judicial. Y ahí viene a decir otra pregunta: ¿qué actos trae consecuencias para admitir un acto procesal? Las actuaciones principales se pueden distinguir en dos obligaciones principales, que la primera consiste en formar un expediente judicial. La segunda es incorporar los inscritos, verificando el final de ellos mediante atestación o mediante presentación escrita o mecánica. El expediente judicial es un acto procesal típico
de acuerdo a su documentación que se forma con los escritos e instrumentos que son públicos y privados. ¿Qué es el cargo? En el acto en cuya virtud el funcionario por la ley se designa de todo escrito presentando una comunicación dirigida al tribunal del día, la hora y el año en que se puede verificar las presentaciones o una recepción. ¿Cómo se clasifican los actos procesales? Los actos procesales se clasifican en tres, que son actos de postulación, actos de desarrollo y actos de conclusión. Los actos de postulación son los que tienen por objeto dar vida al proceso correspondiente, llegando a las instancias de actuaciones que estructuran el debate judicial ante el órgano con jurisdicción sucesiva, ordenada y correspondiente. En los actos de desarrollo se puede decir que son aquellos que ocurren a partir del acto introductoria y por su variedad admiten subclasificaciones que se especifican el destino y en qué partes. En los actos conclusivos básicamente son los que terminan con el proceso, y en el modo normal es la sentencia definitiva, y en el modo anormal es cuando ambas partes pueden suspender una sentencia o pueden estar de acuerdo.